Buen día, gente, soy Bolívar Garcete, profesor de la Cátedra de Entomología de Facen UNA, y hoy vamos a hablar sobre la superclase crustácea. Los crustáceos son un grupo extremadamente heterogéneo, tienen unas 67.000 especies de artrópodos mandibulados. Son acuáticos en su gran mayoría y la gran mayoría de ellos además es marino, y están unificados por una combinación de características que incluye poseer dos pares de antenas, presentar ambos pares de maxilas libres, llevar numerosos apéndices locomotores que pueden ser birrámeos o unirrámeos, tener respiración branquial incluso en las especies terrestres y poseer el tronco generalmente diferenciado en un perellón, que sería un tórax, y un pleón, que sería un abdomen. El perellón con función locomotora y el pleón llevando órganos vitales, aunque también en la mayoría de los casos llevando también una función locomotora. Sin embargo, hay muchos aspectos como la organización tagmática, la cantidad de segmentos corporales, la distribución y la función de los apéndices troncales, el desarrollo relativo del caparazón dorsal, los procesos de desarrollo postembrionario, los tipos de alimentación, las formas de movilidad, etcétera, etcétera, que son más variados que en cualquier otro taxón superior de artrópodos, incluso que en insectos, y esto hace difícil definir de manera precisa a un crustáceo en pocas palabras. Uno de los aspectos interesantes en crustácea es que pasan por desarrollo postembrionario relativamente complejo, que suele incluir más de un estado larval morfológicamente bien diferenciado y que reciben diferentes nombres según el grupo taxonómico, y esto sucede mucho en crustáceos que son tan diversos que diferentes grupos han sido tratados por diferentes grupos de expertos, cada uno usando su propia jerga técnica. Entonces, en este caso tenemos el desarrollo de un percebe en donde sus primeras etapas larvales se conocen como nauplios, que son planctónicos. Luego hay una etapa de cíprido, que es bentónico, que finalmente se sujeta al fondo para dar lugar a una metamorfosis hacia el adulto, que es completamente sésil. También este otro es el caso de un isópodo parásito que pasa por unas etapas de larva como epicardio, micronisco, criptonisco, propias de este grupo, o el caso de los crustáceos decápodos, que del huevo sale una larva denominada zoea que después se desarrolla en otra llamada megalopa antes de pasar a ser un juvenil ya con una forma parecida al adulto, ¿verdad? Y finalmente el adulto. Cada vez se acepta más que crustáceos y hexápodos forman parte de un gran grupo monofilético llamado Pancrustácea, que a su vez sería grupo hermano de Myriapoda. Sin embargo, la posición exacta de hexápoda dentro de este grupo no está bien clara todavía, porque en cada análisis que se hace sale en diferente lugar, y lo mismo pasa dentro de crustácea con los otros grupos. Entonces tenemos acá, por ejemplo, en un trabajo de 2010, hexápoda como hermano de Remipedia y cefalocárida, y en este otro caso hexápoda como hermano de Remipedia, que a su vez es hermano de cefalocárida y branquiópoda, y otras cosas más dentro de los otros grupos. Entonces la filogenia crustácea todavía es un tanto controvertida, y vamos a ver después que hay grupos que se siguen usando por conveniencia, aunque se considera de que no son grupos monofiléticos. Los crustáceos son componentes importantísimos de las cadenas tróficas de los diferentes ecosistemas acuáticos a diferentes niveles, ya sea como consumidores primarios o secundarios en el plancton, como el caso del krill, que a su vez es alimento de animales más grandes como las ballenas o ciertas especies de tiburones en este caso. Pueden también ser parte de las cadenas tróficas descomponedoras, pueden ser predadores, etcétera, e incluso pueden tener relaciones simbióticas mucho más cercanas con otros animales, ya sea como mutualistas, como en el caso del camarón limpiador que vemos aquí, o como parásitos, como el parásito de la lengua, que se come la lengua del pez y se queda en su lugar, o este otro isópodo parásito también, que es un ectoparásito. E incluso algunas especies de crustáceos se han integrado en las cadenas tróficas terrestres como detritívoras, por ejemplo, o como frugívoras, caso del cangrejo del coco, o como parásitos internos de animales terrestres, como el caso de los pentastómidos.
Sin embargo, la forma en que tal vez los recordamos mejor a los crustáceos es formando parte de nuestra propia dieta, ya sea en platos de lujo o en platos un poco más tradicionales dependiendo de la región del mundo. La importancia alimenticia y económica que tienen los crustáceos, principalmente los crustáceos malacostráceos, decápodos principalmente, es enorme. Se calcula que la pesca y producción de crustáceos en todo el mundo alcanzó los 8,4 millones de toneladas en el año 2017 y que su comercialización solamente en Estados Unidos representó un mercado de 1.400 millones de dólares en el año 2019. La superclase crustácea se divide tradicionalmente en 6 clases que no solamente son bastante diferentes una de la otra, sino que dentro de cada una de las clases puede haber también una diversidad que uno dice, ¿cómo es que pusieron todos estos bichos diferentes dentro de un mismo grupo? Entonces tenemos las clases Branquiópoda, Remipedia, Cefalocárida, Maxilópoda, Ostrácoda y Malacostraca, que vamos a ir viendo una por una en sus características principales siempre que sea posible dar alguna, dado que cada una de estas clases puede ser bastante heterogénea dentro de ella. La primera clase es la clase Branquiópoda, que posee 6 órdenes con unas 1200 especies, incluye pulgas de agua, artemias, etc. Son animales pequeños a diminutos, es decir, desde un par de centímetros hasta fracciones de milímetro. En su gran mayoría son dulceacuícolas, solamente algunos cladoceras son marinos. El primer par de antenas está reducido y en muchos grupos el segundo par de antenas ayuda en la natación o es el principal órgano de natación. Poseen branquias en la mayoría de sus apéndices, incluyendo las piezas bucales, más específicamente las maxilas. El cefalón está normalmente bien diferenciado. El segundo par de maxilas suele ser rudimentario o puede estar completamente ausente. Gran parte de sus apéndices troncales son foliáceos, reciben el nombre de lobópodos y pueden presentar un caparazón que es de origen cefálico, más específicamente del segmento maxilar, que puede ser único o puede ser bivalvo en algunos de los órdenes y que cubre todo el perellón o incluso el cuerpo entero. Solamente en uno de los órdenes, en Anostraca, es donde no se ve un caparazón. Vemos aquí una pequeña muestra de representantes de los diferentes órdenes de Branquiópoda. Los Anostraca, que son las artemias o dragones de agua, que incluso algunos se venden como mascotas en algunos países. Los Notostraca, que pasa lo mismo, también se suelen vender como mascotas. Los Cladocera, que son las pulgas de agua. Y un conjunto de 3 órdenes, Levicaudata, Spinicaudata y Cyclestérida, que hasta hace poco estaban en un solo orden con Costraca, que tienen este aspecto con un caparazón bivalvo. La segunda clase son los Remipedia, que poseen 2 órdenes con 28 especies. En realidad solamente uno de estos órdenes posee especies vivas y son conocidos como ciempiés marinos. Es uno de los grupos más recientemente descritos dentro de crustáceas y como grupo grande. Son animales pequeños a grandes, es decir, desde más o menos 1 centímetro hasta 45 centímetros. Son troglobios marinos, es decir, viven en cavernas bajo el mar. Son hermafroditas, hasta donde se sabe. Su cabeza está bien diferenciada y está cubierta por un escudo dorsal. Poseen un par de filamentos preantenulares. Ambos pares de antenas son birrámeos y el segundo par está reducido. No poseen ojos como sucede con muchos organismos troglobios. Las mandíbulas no llevan palpos. Ambos pares de maxilas son unirrámeos y son prénsiles. Incluso en algunas especies están muy desarrolladas. Y el primer somito troncal está fusionado completamente a la cabeza, llevando un par de maxilípedos que son unirrámeos y poseen glándulas venenosas. Esto refuerza aún mucho más otra vez aquello de que se traten de ciempiés marinos. El tronco es alargado y mayormente homónomo, sin tagmatización diferenciada. Los apéndices troncales son natatorios y no presentan branquias diferenciadas. Y tenemos acá un par de ejemplos de Remipedia, un ejemplar vivo nadando, un ejemplar espécimen de laboratorio en este caso que tiene maxilas y
maxilípedos bien desarrollados. A modo curioso, algunos géneros de Remipedia recibieron algunos nombres bastante graciosos como Godzilius o Kawabonga. La segunda clase son los Cephalocárida, que es un grupo pequeñito, tiene una sola familia con 12 especies. Son animales diminutos, así de milímetros, son bentónicos marinos. El primer par de antenas es pequeño y unirrámeo y el segundo par es un poco más largo y es birrámeo. El cefalón está bien diferenciado y está cubierto por un gran escudo dorsal. No tienen ojos, las mandíbulas no llevan palpos. El primer par de maxilas está bien diferenciado como pieza bucal realmente, pero el segundo par de maxilas junto con los primeros 7 pereyópodos son esencialmente iguales. Todos se ven como si fueran patas birrámeas y patas lobopodiales. Y el octavo y noveno pereyópodos están reducidos, uno más que el siguiente. El pleón no tiene otros apéndices aparte de un par de furcas caudales y no se conocen esencialmente estructuras respiratorias, aunque algunos autores interpretan que el epipodio apendicular pueda tener alguna función respiratoria. Acá tenemos un par de ejemplos de cefalocáridos en su ambiente natural en este caso, o un espécimen de laboratorio. La siguiente clase es la clase maxilópoda, que contiene 6 subclases reconocidas tradicionalmente. Es uno de los grupos más grandes dentro de crustácea, con unas 14.000 especies. Contiene a los copépodos, los percebes, los pentastómidos, los piojos de pez, etc. Es el dolor de cabeza de los expertos en crustáceos, ya que actualmente se considera que no es monofilético y que por lo tanto es difícil de definir morfológicamente. Y esto es peor aún por el hecho de que muchos de sus miembros reconocidos que vamos a ver acá son parásitos, y cuando un animal es parásito tiene muchas reducciones de estructuras morfológicas, morfoanatómicas, que hacen difícil después hacer una comparación con otros grupos que podrían ser cercanos. Entonces todas sus características son bastante variadas. Pueden llegar a ser diminutos, de fracciones de milímetros, a tamaño mediano grande, el caso de algunos cirrípedos. Pueden ser marinos libres como los copépodos, o pueden ser marinos sésiles como muchos cirrípedos, o como todos los cirrípedos adultos. Pueden ser exoparásitos o endoparásitos, tanto de animales marinos como terrestres. En el caso de los terrestres solamente endoparásitos. El tronco normalmente lleva 10 o menos segmentos. Los apéndices troncales, si es que hay apéndices troncales, son estenópodos, es decir, son apéndices delgados, no aplanados, y son birrámeos. El pleón es corto y generalmente no lleva apéndices. Actualmente se consideran más estrictamente dentro de Maxilópoda a las subclases Copépoda y Tecostraca. Copépoda es un grupo enorme de crustáceos diminutos microscópicos planctónicos que en su aspecto general son similares a las larvas de otros crustáceos. Los Tecostraca son animales que en su vida larvaria son animales planctónicos microscópicos, pero en su vida adulta son completamente sésiles y utilizan sus patas para capturar alimentos del agua. Los Branchiura y los Tantulocárida son parásitos de peces de otros crustáceos. Luego tenemos los Pentastómida, que hasta hace pocas décadas eran considerados un filum aparte. Son parásitos internos de vertebrados, incluso terrestres, y por la gran pérdida de estructuras que tienen era difícil asignarlo dentro de algún grupo, y por análisis moleculares se consideró que estaban relacionados con crustácea y más aún con maxilópoda. Y un último grupo que son los Mystatocárida, que se conocen muy poco. La siguiente clase son los Ostrácoda, que contienen 4 órdenes con unas 13.000 especies, que es un grupo que externamente es bastante homogéneo. Son animales pequeños a diminutos, parecen como una semillita, pueden tener un poco más de 1 centímetro hasta fracciones de milímetro. Hay especies tanto marinas como dulceacuícolas. Todo el cuerpo está oculto dentro de un caparazón bivalvo.
donde dentro de él la cabeza forma la parte más grande, mientras que el tronco está reducido y sin segmentación aparente e incluso con pocos apéndices. O sea, aparte de las antenas, que es lo que en muchos casos sobresale mucho más del caparazón, tenemos las piezas bucales y generalmente hasta 3 pares de patas. Acá tenemos una vista de cómo pueden verse algunas de las especies de ostrácodos bajo el microscopio. La última clase de crustácea es la clase Malacostraca, que posee también 16 órdenes con más o menos unas 40.000 especies descritas. Acá entra una diversidad grande de animales marinos que incluyen lo que conocemos como camarones y cangrejos. En realidad, lo que llamaríamos camarones incluye una enormidad de grupos que no tienen mucho que ver unos con otros, así como algunos animales terrestres como el caso de las cochinillas de humedad. Es un grupo que se considera monofilético, que es bastante conservador en su estructura básica, con algunas pocas excepciones. Entonces tenemos animales que van de diminutos a enormes, o sea, desde medidas milimétricas hasta animales realmente muy grandes pesando varios kilos. Pueden ser marinos, pueden ser dulceacuícolas, hay muchas especies dulceacuícolas, o pueden ser terrestres. Sus tágmatas suelen estar más o menos bien diferenciados y casi siempre todos portando apéndices. Hay pocos casos en que el pleón no tenga apéndices, por ejemplo. Hay algunos casos en que la cabeza no está muy bien diferenciada del perellón. En su plano básico, el cuerpo posee de 19 a 20 segmentos. De estos, el cefalón lleva 5 segmentos, el perellón lleva 8, el pleón puede llevar 6 o 7 solamente en el caso del orden Lepostraca, más el telson, que como ya dijimos varias veces, no se considera un segmento propiamente dicho. Generalmente puede haber incluso hasta 3 segmentos torácicos que se fusionan a la cabeza, formando un cefalotórax y portando cada uno un par de maxilípedos que también asisten a la alimentación. Ambos pares de antenas son birrámeos, los apéndices troncales también son birrámeos, los perillópodos tienen un endopodio estenópodo, es decir, tipo pata, y el caparazón o puede estar ausente o puede cubrir todo el perellón, pero no el pleón, y sin ocultar los apéndices. Normalmente poseen numerosas branquias, series de branquias que están protegidas por debajo del caparazón en una cámara respiratoria. Los últimos pleópodos están transformados en urópodos que normalmente sirven para impulsar en la natación. Los gonóporos femeninos se abren en el 6º segmento del perellón y los masculinos se abren en el 8º segmento del perellón. Esto es una cosa que es bastante constante en todos los Malacostraca, y comúnmente el primer par de pleópodos en el macho constituyen los órganos intromitentes. Veamos entonces así rápidamente y simplemente de manera ilustrativa los diferentes órdenes que forman parte de la clase Malacostraca. Está Batinelácea, que casi parece un insecto, Anaspidácea, que es uno de los grupos que se usa como modelo morfológico, o sea, Snodgrass utiliza una especie de anaspides como modelo en uno de sus libros sobre morfología, Speleogrifaceae, Thermosbanácea, Lophogastrida, que curiosamente se parece a una larva zoea de otros Malacostraca, Mycida, Mictácea, Tanaidácea, Cumácea, Eufaciácea, que son el famoso krill que sirve de alimento a las ballenas, Leptostraca, Amphionidácea, que acá está puesto simplemente porque todavía existen los libros, aunque existe un artículo donde se propone o se comprueba que en realidad este único ejemplar que se conocía para este orden era una larva de un decápodo. Y la reina de esta página, que son los estomatópoda, que son los cangrejos mantis. Anfípoda, que son las pulgas de arena, aunque tienen una diversidad de formas, incluso como esto que parece un bicho palo. Isópoda, que incluye a los Onysidea, que son las cochinillas de humedad terrestres, pero que poseen una gran diversidad de especies marinas también, algunas de ellas saprófagas y otras que son parásitas sobre peces. Y por último, Decápoda, que en Decápoda tenemos todos aquellos macrocrustáceos
Y en este caso ilustramos a los decápodos con 3 géneros que encontramos en agua dulce en Paraguay: Silviocarcinus, Aegla y Macrobrachium. Y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase.